Hola, quienes se están conectando, bienvenidos. Ya ahí arrancamos en 3 minutos, arrancamos. Todavía sumándose. Vamos a presentar. Presentemos primero, lo más importante, ¿quiénes somos? Pablo Simpuley, mi nombre. Soy fundador de Gemba Kaizen. Gemba Kaizen tiene solo 2 años. Y antes que comenzar con la parte profesional, nos gusta también contar un poco de quiénes somos como personas. Sí, cuento un poco mi lado A, soy padre de 2 hijos, casado con Mariana ya hace más de 20 años. Deportista, me gusta mucho la montaña, de estar en contacto con los desafíos de todo tipo. Así que ese un poco por el lado personal. Y por el lado profesional, soy ingeniero en materiales, antes de eso soy técnico electromecánico de la Escuela de Ford, ahí linké a Aurelia, que está enfrente. Eh, Después estudié ingeniería mecánica, hice pasantías en Ford, también estudiando ingeniería en materiales y después empecé a trabajar en la industria. Trabajé muchos años en pymes, trabajé también, nací en Ford y trabajé también un par de años en la industria japonesa. Así que de ahí que fui incorporando muchas cuestiones de herramientas y metodología de gestión, que después apliqué durante más de 14 años en la industria metalúrgica argentina en una pyme, ¿sí? En Corea particularmente. Así que desde hace 2 años para acá empecé a buscar compartir todo ese conocimiento y ese aprendizaje con el resto de la industria. Porque la realidad es que hay muchísimas empresas que no tienen acceso a las herramientas que se ven en las industrias de tipo autopartista o las terminales. Y está bueno, me parece, no está bueno. Es como que una motivación personal mía en la vida es compartir y transmitir. Entonces, eso es como que en ese momento de mi vida, hace 2 años atrás, elegí hacer realidad mi propósito en la vida, que es compartir esto todos los días. Ya no desde con un grupo de gente y en una misma empresa, sino poder transmitirlo a muchas empresas más, en Argentina sobre todo se necesita mucho trabajar en la herramienta de mejora continua para mejorar la productividad y la competitividad. Así que bueno, esa es un poco brevemente mi historia. Bien, bueno, yo soy Pablo Guerreiro. A nivel personal, estoy casado con Talia el año pasado. Eh, Me dedico a las artes marciales como actividad, como segunda actividad en mi vida, lo cual me llevó a conocer el mundo. Estuve 3 veces en China en viajes de capacitación, ya hace 12 años que estoy, hoy doy clases también. Me apasiona la docencia y acompañar a las personas en su desarrollo y la aventura y los viajes. Hay una foto mía en la cordillera de los Andes. Y a nivel laboral, bueno, tuve una carrera también de estudios similar a la de mi socio Pablo. También soy técnico, maestro mayor de obras, estudié ingeniería civil y después terminé recibiéndome en ingeniería de materiales. Estudiamos en el mismo lugar, con unos años de diferencia. Y después me especialicé en coaching ontológico. Ya estoy certificado hace poquitos días. Y hoy, bueno, hace 2 meses renuncié a la relación de dependencia para dedicarme de lleno a la consultoría. Yo ya antes estaba trabajando de manera suelta, pero ahora compartir lo que, digamos, nos especializamos y lo que nos dio resultado en la industria, ¿no? Trabajé como ingeniero de procesos y después fui jefe de ingeniería. O sea, todo lo que fue desarrollar un equipo lo viví desde cero, ¿no? Un equipo de cero a un equipo completo en 2 plantas diferentes. Y aquí estamos. Ahora hacemos lo que más nos gusta y nos apasiona, que es resolver problemas y ayudar a otros a crear nuevas realidades, eh, en, no solamente en la industria argentina, porque ahora que lo que hacemos ya le vamos a mostrar, se puede aplicar a negocios de todo tipo. Eh, y no mucho más. No mucho Bien. más. Bueno, ¿quiénes Arranquemos. somos? ¿Qué hacemos, no? En Kaizen. Bien. De hecho, explicamos un poquito el nombre. El Genpa Kaizen viene de una terminología en japonés, ¿sí? En donde Genpa significa el lugar donde las cosas pasan, ¿sí? Y Kaizen es la mejora continua. Entonces, acá nosotros es que unimos esto de ir al lugar donde las cosas pasan y ver qué ocurre, pero no con un enfoque, a ver, llamémosle tradicional, sino que buscamos trabajar, tanto como contó Pablo de su experiencia que él se formó como coach ontológico, yo también me formé en lo que es ciencia, soy neuropsicoeducador, y la cuestión es que vamos con un enfoque a mirar qué les pasa a las personas en ese tiempo. O sea, cómo hacemos para mejorar las cosas en un lugar donde hay personas. Entonces, nuestro foco está en mirar un poco, como dibujamos ahí, debajo del iceberg, ¿sí? Todos
la vida de las empresas y las personas tenemos una parte visible, que es lo que está por arriba de la superficie, ¿no? Que hay reclamos, que hay problemas, que hay éxito, que hay fracaso, etcétera. Pero por debajo de eso está lo que verdaderamente genera todos esos resultados, que a nivel personal son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, y a nivel organizacional es todo eso en conjunto. O sea, que básicamente aparecen todas las cuestiones de cultura, las cuestiones de liderazgo, comunicación, todo lo que implica que las personas se relacionen entre sí. Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es ir al Gemba a ver lo que ocurre con las personas que están ahí y agarrar automáticamente la linterna y empezar a señalar abajo del agua y ver qué pasa ahí. Entonces, a observar no solamente lo físico, lo que está la planta, la oficina, el lugar de trabajo, lo que estamos, digamos, lo que el cliente generalmente nos muestra, su dolor, sino empezar a ver, bueno, de lo que me contás y lo que yo veo, qué diferencia. Y porque a todos nos pasa cuando vamos al médico. Sí, sí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y el médico te empieza a ver y se duele la espalda, porque tenés un problema de hacer una plantilla de pie, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis, a mirar más allá. O sea, si bien nuestra consultoría está enfocada en mejorar el resultado de las organizaciones, que si no seríamos simplemente coaches para trabajar solamente con las personas, nosotros trabajamos con las organizaciones, pero entendemos que no es viable una transformación organizacional sin la transformación de las personas que están adentro. Entonces nosotros abarcamos el enfoque integral, ¿no? Trabajamos en los procesos, aplicando herramientas duras, digamos, métodos científicos dentro de las organizaciones para lograr mejoras en los procesos y en los resultados, pero a la vez acompañamos a las personas en ese camino que es fundamental y requisito sostenible para que la organización no solamente evolucione, sino que después también sostenga, sea sustentable. A nosotros no nos sirve ir y hacer un trabajo en un sector puntual, mejorar, lograr algún resultado y que después la cultura se lo coma. Porque la cultura va en sentido contrario a la mejora continua, que parece que no, pero los ideales, ¿no? Y los principios rectores de la mejora continua no es lo que abunda hoy en día todavía, por lo menos en las empresas pequeñas y medianas en Argentina. Sí. Bien, Bien. entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo hacemos para que esto pase? Ahí, le voy a poner el cartelito. Igual no se ve, ¿eh? No, No, a nosotros no. Me parece a ellos que lo ven en la pantalla. Ahí atrás de las imágenes dice Genchi Genbutsu Genji. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar en esto? Estábamos esto de ir a ver el iceberg. Básicamente el concepto japonés que lo describe es este, ¿no? El Genchi es la planta, el lugar donde las cosas pasan. El Genbutsu es lo que está ocurriendo ahí en ese momento, las personas que están ahí. Y el Genin es esto de entenderlo por uno mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir con el cliente a ver su realidad en el momento en que está ocurriendo y entender por nosotros mismos qué es lo que está ocurriendo y trabajar en ver qué es lo que el otro no está viendo. A todos nos pasa, y es un fenómeno psicológico bastante conocido, que tenemos puntos ciegos y sesgos cognitivos en donde yo puedo estar adelante del elefante y no ver, o ver cualquier otra cosa menos el elefante. Y el tipo está ahí. Entonces, los que venimos de afuera, un poco trabajamos en ver y no simplemente decirle, che, pero no te das cuenta que hay un elefante. ¿Sí? Claramente, si no lo está viendo, si no llama, porque no lo está viendo. Entonces, trabajamos en ver qué es lo que ve y qué es lo que no ve para poder hacer un diagnóstico y plantear un plan de acción. Entonces, el trabajo consiste en verlo y trabajarlo y se aplica en los tres estratos de la organización. En la parte estratégica, en la parte táctica con los medios y en la parte operativa. Porque al ser personas, hay personas en todos los estratos. Y esa es la realidad con la que convivimos y que a veces no nos damos cuenta. Algunas personas nos cuesta mucho tomar conciencia de lo que nos pasa día a día. Estamos en este famoso modo de piloto automático que se habla mucho últimamente, que es una realidad que es como funciona nuestro cerebro para ahorrar energía, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para acompañarte a ver? Ahí trabajamos. Y quería aclarar un detalle, ¿no? Que puede pasar inclusive que los líderes de la organización o que haya personas dentro del equipo que tengan conceptos, tengan conocimientos sobre estrategia de mejora continua. Bueno, viene principalmente del Japón. Toyota es una de las que es una de las líderes y la que lo difundió en todo el mundo. Pero lo que sucede es que yo puedo ser psicólogo y no necesariamente tengo la habilidad de poder psicoanalizar a mí mismo o a la persona que convive conmigo.
Entonces, lo que nosotros hacemos también es traer una mirada de afuera para ayudar a quienes están en el negocio a pensar fuera de la caja. Porque a veces es difícil resolver un problema cuando la mentalidad y los valores y la manera de pensar son los mismos que los generaron. Entonces, de afuera nosotros aportamos a ver las cosas que quien lo tiene adelante de la cara en el día a día no lo ve. Entonces, ese ayudar a pensar fuera de la caja también es parte de nuestro aporte. O lo que se dice también, ¿no? Dentro de los paradigmas de la organización. Entonces, a veces es importante incorporar algún nuevo paradigma para obtener resultados diferentes. Por más que yo quiera y tenga toda la voluntad, difícilmente vea mis propios defectos o las cosas eh, que me limitan a lograr aquello que quiero lograr. ¿Bien? Bien, entonces, en tanto y en cuanto el director de la organización está abierto a trabajar, podemos incluso iniciar desde una transformación personal de esa persona. Estamos haciendo la pirámide, arrancamos con lo estratégico, ¿sí? En algunas empresas hemos arrancado, en otros niveles hemos arrancado en medios, hemos arrancado en tareas operativas, y con el tiempo uno se da cuenta muy rápido que las cuestiones de arriba es la de baja directiva, y si estamos dirigiendo a la empresa de una manera que estamos yendo hacia la pared, no importa cuánto trabajan los soldados. En el momento el que dirige el barco lo va a terminar. Entonces, nos ha pasado con algunos clientes en donde trabajamos directamente desde su Ikigai, que es sus propósitos de la vida. Y cuando logramos trabajar con esas personas y están abiertas, arrancamos de ahí. En otros casos, no están dispuestas a hacer una transformación personal tan profunda como te explica, y se empieza a trabajar con replantear la visión de la organización. Cómo hacerlo de una forma tal en donde la visión no sea Bien, misión, visión, valores que han visto, que en muchos casos suele ser algo para la foto nomás, pero no, tiene, digamos, la visión de la organización es una herramienta muy potente si se la utiliza, digamos, de forma adecuada y si realmente representa los valores y creencias que tienen los fundadores y quienes dirigen la organización. Eso es súper importante, porque el líder no solamente baja directivas, el líder crea cultura. Y, bueno, un autor que nosotros seguimos mucho se llama Peter Drucker, no sé si lo han escuchado, es uno de las personas que más estudió el management en el siglo XX. Él dice básicamente que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, lo que nos encontramos, y probablemente ustedes también lo hayan vivido en sus negocios, es que tengo una estrategia, tengo una idea, planifico y después por ahí no termina funcionando como esperaba o termina fallando porque puede haber una incoherencia entre la cultura organizacional que está instalada y lo que yo quiero lograr. Así que en eso es parte de las cosas que nosotros vemos debajo del iceberg. De hecho, varios de nuestros clientes, algunos son empresas más pequeñas, a la hora de crecer, nosotros somos muy, digamos, insistentes, en la visión y está muy clara a la hora de crecer, sobre todo para empezar a incorporar a la organización esas personas que estén alineadas con tu visión. ¿Sí? Se habla mucho del tema de la motivación, de la gente, cómo motivar. No nos motiva nada la externa. Las cosas externas son de corto plazo. Lo que te motiva es que vos entres a una organización, que vos sientas que vas a hacer realidad tu propia visión personal. Entonces, cuando la organización lo tiene claro, dice, voy para allá, el filtro que se realiza para la hora de incorporar gente es muchísimo más claro. Ya no somos a cualquiera, uno que viene por sueldo, uno que viene porque le queda cerca. No, si no estás alineado, prefiero que no empezar una relación, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, eso es uno de los primeros puntos en donde trabajo. Una vez que se alinea y se establece la visión de la organización, ahí sí, el segundo paso es empezar a trabajar con los directivos, principalmente en lo que es la gestión del tiempo. ¿Sí? Nosotros encontramos que los líderes de las empresas PYME están en el famoso día a día, encerrados, no pueden salir, digo a mí, cosas, súper estresados, etc. Y generalmente suele darse porque hay una situación que básicamente no aprendieron o no tuvieron la formación para gestionar sus tiempos. ¿No? Y de vuelta, como dice Peter Drucker, cuenta tu tiempo y haz que tu tiempo cuente. El tiempo del líder de la organización es lo más importante de toda la organización. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con los líderes en la gestión del tiempo, se dan cuenta de que están dedicando muchísimas horas al día a tareas que pueden ser delegadas, eliminadas, ¿sí? O delegadas de otra manera,
que pueda liberar su tiempo para ponerle foco a la estrategia y sobre todo para buscar nuevos negocios, nuevas oportunidades y estar viendo como el capitán del barco, ¿no? Viene el iceberg, lo tengo que interesar. No a tiempo. Sí, cuando escuchaste crack ya fue tarde, ya te comiste el iceberg. Entonces, la cuestión pasa por ahí. Una vez que establecimos la visión y el líder lo acompañamos a que se posicione con una mirada estratégica, ¿sí? De vuelta, la analogía del barco. Se para en el lugar donde tiene que parar el barco, mira donde tiene que mirar. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar dedicando a mirar cada vez más lejos y mirar cada vez más claro en lugar de estar haciendo micromanagement y funcionando de cosas de corto plazo que no son funciones? Bien, acá le comentamos, por ejemplo, un caso. Mateo es el fundador y dueño de una empresa distribuidora que incluso está abriéndose a importar. Arrancamos a trabajar hace 3 meses con dos objetivos claros, ¿no? Uno era duplicar la facturación y que parece un montón duplicar, pero bueno, cuando es una estructura chica realmente estaba bastante subaprovechada la capacidad y además delegar todo su trabajo de liderazgo porque se tenía que ir un mes a China. De hecho, hoy está en China y su negocio sigue funcionando. Pero no era ir en China una semana prendido el teléfono, ir a China 35 días por otro tema, que también es parte de la Escuela de Artes Marciales, y además también ¿no? Encontrar contactos para negocios. Y fue un trabajo en el cual, aplicando estas herramientas, estos conceptos, extender tiempo y cómo realmente aprender a entender cuáles son las tareas que realmente yo más agrego valor, cuáles son las tareas que más tienen impacto y concentrarse solo en esa y delegar todo el resto. Literalmente reestructuró todo su negocio, todas las personas que tenía a cargo y se fue liberando de tiempo al punto que no solamente se pudo ir de viaje tranquilo, sino que en el último mes estuvo trabajando profundamente en la estrategia, en definir la visión, en el trabajo, que en realidad entendemos nosotros que es la responsabilidad fundamental de un líder, ¿no? Es infundir una visión y sacar lo mejor de las personas. Eso sería, digamos, el ideal a seguir. De hecho, ahí fue muy bueno, interesante la experiencia con Mateo, su chico tiene 26 años, como le decíamos, tiene su propia distribuidora, es un emprendedor de pura cepa, podríamos decir. Fue muy interesante como él en el momento que empezó a delegar, automáticamente se dio el tiempo que le sobró, se dio vuelta y consiguió 2, 3 negocios con un chasquido de dedo, ¿no? Fue impresionante, lo que decía, aumentar la facturación y como decía Pablo, puede parecer un montón duplicar, pero automáticamente encontró 2, 3 negocios que lo catapultaron y lo que permitió también el dejar de seguir ciertas tareas es el desarrollo de su gente. Se dio cuenta que tenía un muchacho en el que podía manejar el equipo de ventas increíbles, para estar manejándolo nunca se ve potencial. Fíjense que esto trae un montón de, llamémosle entre comillas, efectos colaterales. Después, ahí avanzamos. Bueno, metodologías de OKRs. Así es. Una vez que se fijó la visión y el líder tiene tiempo para pensar en la estrategia, llega la hora de hacer, bueno, no somos que esto sea real, no lo buscamos. ¿Sí? Entonces, la metodología de OKR es una herramienta que nació en Intel en los años 70, después se usó en empresas de primera línea como Google, Amazon fue una de las herramientas que llevó a Google a hacer lo que soy. Se jugó en un montón de lugares. Es una herramienta muy simple pero muy poderosa, que lo que permite es bajar toda la organización los lineamientos que la orienten hacia esa visión. Y cuando la visión está ya en imaginemos la visión como una estrella en el norte, que nosotros vamos a ir para allá, ¿sí? Se empiezan a poner objetivos más cercanos, como subir a la cima de determinadas montañas que están en línea con esa estrella. Una vez que elegimos eso, la pregunta es, ¿qué hacemos para llegar ahí? Ya es mucho más claro, tengo que llegar a la necesito un equipo de 10 personas, necesito las mochilas, necesito llegar hasta ahí. Listo, KR1, KR2 o KR3. Cuando yo pongo esos 3 resultados clave, la gente de compra sabe que tiene que comprar mochilas, la gente de logística sabe que tiene que conseguir la soga, los camiones, etc. Y la otra gente sabe que tiene que trabajar, por ejemplo, en el entrenamiento. Y cada uno tiene sus resultados clave. Son esas cuestiones que nos permiten saber cómo me estoy acercando a ese objetivo. Entonces, esta herramienta se baja de la visión y los primeros puntos estratégicos, los primeros grandes objetivos, a la práctica directa. Y nos permite alinear a todas las partes para trabajar no en cosas dispersas y sueltas, no, mi objetivo es de calidad, y mi objetivo es de producción, está por allá. Y mi objetivo es entregar a tiempo, no todo sumido. Sí, exactamente, es una metodología, en realidad es un sistema de gestión
que alinea a toda la organización. Porque aparte, ¿qué es lo disruptivo de este método? Quizá respecto a la administración tradicional por objetivos. Que en esta, el pensar cómo hacer las cosas es un 50-50. Quienes lideran la organización bajan la estrategia, es decir, vamos para allá, a grandes rasgos, vamos a ir por acá, y cómo lo vamos a lograr, pero son los equipos los que proponen los cómo. Es una estrategia que va, como se dice, top-down y bottom-up, ¿no? Se combinan la estrategia, el camino a grandes rasgos y son las personas y los equipos los que van proponiendo los cómo. Se retroalimentan. Entonces, ni digo todo lo que tengo que hacer, ni el libre albedrío de cada uno hace lo que quiere, sino que todos están apuntando al mismo lado. Y lo que tienen es que es una metodología en la cual se busca justamente la transparencia y la transversalidad. O sea, están todos viendo lo que están haciendo los demás. Ya no se rompe con esta cuestión de trabajo por silos, ¿no? Cada área está mirando lo suyo, no. Los OKR te dicen qué es lo importante para toda la empresa. Y por ahí son 2 o 3 objetivos que a su vez se descomponen en subobjetivos y en cada nivel le toca una parte, pero están todos alineados. Esto es algo que literalmente se desarrolló en Intel y se llevó a escalas, digamos, globales con Google. Pero con Google cuando eran 20 personas, no Google cuando es mucho soy. Porque justamente lo que hizo que Google crezca como creció y no colapsara en el camino fue justamente por hacerlo de una forma ordenada. O sea, esta metodología sirve para un negocio, 5 personas, 10, 3, para una sola persona que quiere lograr algo, es una manera sencilla de estructurar las cosas, no porque sea sencilla quiere decir que sea necesariamente fácil hacerlo, pero se piensan las cosas de tal forma en la cual se va descomponiendo la meta y el objetivo en pequeños pasos y nos dan dando una pista clara de qué es lo que tenemos que medir. Y ahora sí, vamos a dejar de hablar un poco para abrir a quien quiera a quien quiera responder, ¿no? Ustedes que tienen negocio, ¿cómo miden ustedes lo que importa o lo que es importante? ¿Cómo medir? ¿Cómo miden? Lo que es importante. Bueno, en mi caso, en casos, tener calidad en el producto que fabricamos y que no haya accidentes, cosas similares en el proceso, por así decirlo. Pero bueno, nada, esas no existe, ¿sabes? Ese momento donde no se pone a pensar cómo vamos a medir la calidad, cómo vamos a ver qué pensamos. Okay. Ahora, La calidad, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? Dentro de los productos que venden ustedes, en los últimos, no sé, 100, me imagino que hubo algún defecto, alguna falla, algún reclamo. ¿No? La cantidad, ¿tenés idea la cantidad? Si fueron, no sé, 7 de 100, 3, 1. En lo que fabricamos nosotros, O fallas internas, por ahí el producto salió perfecto, pero hubo una serie de fallas internas. no, observaciones siempre, sí, sí. Dirían casi todo, son mínimas, era un equipo grande, hay una observación directa al detalle de terminación, todo así es fácil. Pero no hay una medición formal. No, Ok, bien, perfecto. no. Bien, bueno, no está mal así ya. A ver, cuando se arranca un negocio, no necesariamente se arranca midiendo todo, ¿no? Ahora, la cuestión acá clave es que lo que no se mide difícilmente se pueda mejorar. Yo puedo, si no lo mido, puedo hacer algo medio a grosso modo, pero la realidad es que si no lo mido, no solamente no puedo ver cuánto mejorarlo, sino además me es difícil saber si después lo que yo implementé se sostuvo en el tiempo. Sí. Vale, no se mide, sino que yo tengo claro bien todos los problemas que hay, no sé si aquí, pero está acá, por eso ustedes, claro, bien a buscar. Después bajarlo a un registro y eso, bueno, ya por ahí esto mencionaba, etapa día a día y está bien pensando en las elecciones. Claro. Pero bueno, puse a entrenar para correr un maratón. Y entrenaba solo, veía, venía. ¿Cómo te imaginas que podría ser entrenar para correr un maratón si no tenés un cronómetro para medir al menos cuánto tardas por kilómetro o cuánto tiempo corres? ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? O a qué pulsaciones fuiste?
Entonces, bueno, yo lo tenía en la cabeza. Sí, sí, sí. Pero, Voy a correr. claro, en un momento ibas al kilómetro, ibas en el kilómetro 15, o sea, estabas a, no sé, capaz estabas 7, 8 kilómetros del lugar de donde saliste, y te empieza a bajar la presión porque te pongo kilómetros de agua. Entonces, uno dice, tenés que, cuando esas cosas se empiezan a dar, a veces yo lo tengo en la cabeza, pero ¿cómo sé si estoy mejorando o no? Hace poco nos pasó con una asamblea de productos, teníamos a Vivi regresado con un saludo, y te cuento que ejemplo, para que te dé idea, salieron uno de estos productos que fabricamos con algunos problemas que el cliente se quejó, o viajar, hicimos todos, digamos, en San Juan, en las provincias, todo puente y demás. Y en un momento nos juntamos los oyentes a ver, vamos a ver qué pasó con estos productos, hagamos un análisis, veamos punto por punto en qué falló cada una, y por lo menos en un momento juntarnos, conversamos, y yo me acuerdo que lo había puesto en mi to-do list del día a día, y quedó ahí, porque empezaste con las cosas nuevas. Quizá, ojo, cuando son poquitas personas en la organización y el líder es el que está en el día a día, por ahí no se nota tanto porque están en tu cabeza, pero cuando empezás a crecer y ya salís un poco de ese contacto, si no lo medís, sí. La voz de Pablo, conocemos a hija de la... Ah, ok, bien, bien. Mantenemos cerca, gracias. Gracias. El tema es, realmente si yo quiero hacer una mejora, quizá ocurrió un problema y aplicaron herramientas y lo solucionaron. Y quizá eso se lo solucionó de fondo o no. El tema de medir te permite también, cuando vos ya empezás a alejarte o querés alejarte del día a día, digo, bueno, ¿cómo sé realmente cómo se están manteniendo los niveles de calidad? ¿Cómo sé realmente si lo que hice mejoró o no? Y el ejemplo de la presión parece una analogía muy tonta, pero el médico, cuando vas, lo primero que hace es medirte la presión, hacerte un chequeo. Necesitas medir, no solamente para ver cómo estás en ese momento, sino para después ver cómo evolucionas o vamos al tratamiento. Esto es exactamente lo mismo. Medir cuestiones financieras, medir cuestiones de piso de fábrica, ventas, pero no solamente ventas, quizá el porcentaje de conversión de las ventas, porque yo mido las ventas, y un día vendí más, pero quizá no sé muy bien por qué, y si tengo un equipo de vendedores, bueno, ¿quién vende más que otro? Entonces, todas esas cosas, medir es lo que te da información para que te permita medirlo. Pero bueno, basta de mí. Vamos a escuchar algún ejemplo más, ¿no? Alguien que esté conectado y que quiera compartir cómo miden lo que importa, lo que sea, ¿no? Ya sea algún indicador contable, financiero, Sí, como decía no recién sé, él, sí. no mido. O no mido, también puede ser. Puede ser. ¿No? Es donde tenemos que trabajar. Así que bueno, los escuchamos. Si alguno quiere abrir el micrófono y comentar. Agradecemos a Agustina, no sé si hay alguien más. Sí, hay Lucas, Paula, Verónica, Okay. y otro Pablo. Bueno, después les vamos a mostrar, si no, algunos casos en los cuales, bueno, se tomaron mediciones de algún tema, porque a veces puede pasar que quiero mejorar algo, no tengo datos perfectos, no hay ningún problema, no es que yo necesito sí o sí tener mi historial de datos para mejorar un problema, no. De hecho, normalmente cuando uno se mete en un problema, en algo que no está funcionando bien, se encuentra con que los datos que uno tiene quizás no te dan suficiente información y hay que recabarlos. Como también existen metodologías eh, para resolver problemas, un poco hago un paréntesis, ¿no? Existen lo que se llaman las 7 herramientas de calidad, que se han popularizado en el siglo XX de la mano de Deming y Juran, fueron eh, dos maestros, ¿no? Que inclusive son los que ayudaron a los japoneses a salir adelante y a crear los productos que conocemos hoy, con Toyota a la cabeza y otros más, pero llevaron, digamos, la estadística y los controles estadísticos a la calidad. O sea, empezaron a pensar que la calidad había que planificarla y no solamente controlarla. Y se fueron desarrollando varias herramientas que requieren de datos, como el análisis de causa-raíz, que habrán escuchado algunos, el método de los 5 por qué, son quizás los más conocidos, el principio de Pareto. Y hay, claro, que sirven para resolver entre el 80 y el 90% de los problemas donde hay datos. Y también hay herramientas no convencionales que sirven para resolver problemas cuando no tengo datos, pero sí tengo comentarios, percepciones, opiniones. No es que si no tengo datos no pueda resolver problemas. Hay otras herramientas que permiten
abordar cuestiones que son más intangibles. Así que bueno, seguimos, no más. Bien, entonces ya bajando un poco más de los niveles, como le decíamos antes, del nivel estratégico, empiezan a aparecer algunas herramientas que nos permiten visualizar básicamente cómo fluye el trabajo a lo largo de la organización, ¿sí? No sé si escucharon alguna vez hablar del mapeo de flujo de valor, pero en todos los BSM, ¿sí? de la sigla en inglés, básicamente las herramientas que vienen de la mano del sistema de producción Toyota se enfocan en identificar y eliminar sistemáticamente desperdicios. ¿Sí? Y el BCM lo que se usa es este mapeo de flujo de valor. Uno ve desde, por ejemplo, el caso de ustedes, que es una compra, ¿sí? Una producción de algún elemento y una venta, desde que el cliente levantó el teléfono para decirme, hola, quiero un contenedor, hasta que lo pusiste en la mina del Río Turbio, ¿cuánto pasó? Entonces, la herramienta esta mapea todo el proceso. Me llamó, pidió, hacemos una reunión, compramos los materiales, fabricamos, probamos, enviamos, mandamos, instalamos, cerró. Bueno, ahí capaz fue una semana, 6 meses, y en el medio, ¿sí? Está lleno de desperdicios que no nos damos cuenta. Desperdicios de tiempo, desperdicios de mano de obra, desperdicios de retrabajo, desperdicios de movimiento, desperdicios de un montón de situaciones, que lo que hace uno al caminar por el proceso, ahí vemos un ejemplo de una planta productiva a la izquierda y el de la derecha es un proceso de servicios, consultoría. En ambos casos hay un montón de etapas. Y entre todas las etapas fuimos viendo, bueno, cuánto te tarda esa etapa y después cuánto tiempo hay en el medio. Por ejemplo, tengo que construir el contenedor. Bueno, compré los materiales y hasta que llegó el último para ensamblar una parte, el resto esperar. Tiempos, servicios. Me puse a fabricar parada, digamos. Exacto. Me puse a fabricar, quedarme y así uno va avanzando. Y la regla, digamos, de más o menos, nos demuestra que la cantidad de tiempo, ¿sí? Esos, por ejemplo, 6 meses que uno trabaja verdaderamente agregando valor, es de entre el 5 y el 10%. Como mucho, ¿sí? Como mucho. Sí. Sí. Ahí me permitan agregar algo, no es el objetivo de esta charla, es explicar el concepto de valor y desperdicio, sí los vamos a invitar a después seguirnos en nuestro canal de YouTube y les vamos a avisar porque vamos a hacer otra charla como esta. Ya sí, comentando el concepto de valor y desperdicios, para que ustedes se lleven, también como herramienta, empezar a verlos en su día a día. Porque la verdad que desperdicio es toda aquella tarea que no agrega valor, valor que el cliente está dispuesto a reconocer. Si yo agarro la mercadería y la muevo dentro de mi almacén, por ejemplo, estoy pagando para eso. Pero el cliente no me va a pagar. El cliente no me va a querer, o sea, no le importa si yo moví más veces una caja adentro o no, o si tardé más o menos en hacer un proceso. Pero el costo va a estar. O sea, que ese costo o se lo voy a cargar al cliente o me lo va a comer la rentabilidad. Entonces, ese es el corazón de la cuestión, ¿no? Analizar todas las tareas que requiere un proceso, porque las que no agregan valor son la mayoría, y ir sistemáticamente reduciéndolas o eliminándolas. Eliminarlas por completo es imposible. Lo que se puede es reducirlas de manera sistemática y estar permanentemente. Ahí es donde aparece esto de la mejora continua. El permanentemente estar mejorando un proceso para ver cómo hacerlo más eficiente, cómo lograr más con menos. Y eso es un poco el corazón de la estrategia de lo que se conoce como Lean Manufacturing, que es parte de lo que hacemos nosotros. Nosotros combinamos estrategia de Lean Manufacturing con un poco lo que estuvimos comentando del desarrollo de las personas. Pero bueno, para no profundizar, les dejamos la inquietud, ¿no? Quien quiera investigar Lean Manufacturing, 8 desperdicios, mapeo de flujo de valor, porque realmente es algo muy, muy práctico para llevar al día a día. Así es. Bien, avanzamos. Sigamos. Después, en la medida que nosotros vamos bajando, y acá aparece la parte de medir, y toda la tabla de gestión, en la medida que vamos bajando cada vez más hacia el nivel ya más operativo, la pregunta es cómo hacemos para que todos los días nos estemos acercando hacia ese objetivo, ¿no? Dijimos, bueno, está la visión, están los OKRs, la planta, ¿cómo vinculo? Si hice más o tarde más o tarde menos, incluso el de 3 años, ¿cómo se estoy yendo en la dirección que la empresa quiere? Entonces, las gestiones por indicadores se trabajan la trabajamos de distintas formas, y una de ellas es esto de las reuniones ASACA, que son reuniones cortas que se hacen todos los días en el equipo. ¿Y dónde está pasando esto? Acá. ¿Sí? Y ahí pueden ver a la izquierda un equipo de ventas, a la derecha una planta productiva, y las tres de la derecha son otras 3 plantas productivas,
pero lo trabajamos en ventas, en logística, en planificación, en producción, en todas las áreas. La realidad es que todos tienen un desempeño que es posible medir en el día a día. Todos. ¿Sí? Hasta en un kiosco, hasta en una fábrica de alfajores. Estamos trabajando hoy por hoy. En todos lados hay cosas para medir. Y ahí permítame preguntarles, ¿escucharon hablar esta frase, ¿no? De lo que funciona no se toca, equipo ganador no se toca, esto funciona, no lo cambiemos. Bien, este es un paradigma completamente al contrario, que básicamente lo que dice es, todo proceso se puede mejorar. Ahora, dónde está la trampa? ¿Qué significa? ¿Que yo tengo que estar todo el tiempo cambiando los procesos? No, no. Los procesos tienen un estado, el cual tiene que estar estandarizado. O sea, estandarizado es que se haga de una manera, que esté escrito, como se tiene que hacer, que estén las personas enteradas para que se haga siempre igual. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar yo? Ya sea desde el operario o desde la persona que hace el proceso, inculcarle esta cuestión de la mejora continua, inculcarle la identificación de desperdicios para que esa persona que lo hace esté pensando cómo mejorar. Y cuando tiene una propuesta de cómo mejorarlo, ¿qué se hace? Se hace esa mejora, se planifica esa mejora para que no afecte el proceso que funciona, ¿sí? Que no lo rompa, digamos, que no afecte la producción, y lo mejora. Y una vez que lo mejore, se vuelve a estandarizar para que sea siempre igual. O sea, no es que es lo que funciona no se toca, no. Una vez que se mejoró, se mantiene a través de los estándares, pero siempre se está buscando mejorarlo en todos los niveles, sean procesos administrativos, sean procesos de gestión, de comunicación, como un proceso netamente operativo en una fábrica. Ese es el cambio de paradigma más importante. El no lo tocamos por lo que funciona tiene el peligro de que lo más probable es que ese proceso no se va a mejorar solo. Es más, lo más probable es que si uno no le está cuestionando, ese proceso inclusive se degrada, porque las personas cambian, porque la materia prima cambia, porque las condiciones medioambientales no son siempre las mismas. Entonces, ese es el paradigma que los conceptos de la mejora continua vienen a romper. Siempre se puede mejorar, siempre. Por más que yo le haya sacado todo el jugo posible. Y un pequeño ejemplo, una pequeña analogía para pasar al tema que sigue, fíjense en el tema de los deportes, que no solamente hay récords que año tras año se rompen porque se mejora en cómo se preparan las personas, sino, por ejemplo, el caso de la Fórmula 1, la famosa parada de boxes. Cuando yo miraba Fórmula 1 a fines de los 90, 2000, a la parada de boxes tardaba 8 segundos, hoy tarda 2. Y hace 30 años o 40 no tardaba 8 segundos, tardaba 20, 30. Y eso es un perfecto ejemplo de la mejora continua. Porque esa mejora no la hace un genio que mira todo, no. Son las mismas personas del equipo las que proponen cómo mejorar. Y después que hacen, practican y lo hacen siempre igual. Hasta que a algunos le ocurre una vuelta de tuerca, che, si en vez de poner una atornilladora así, la ponemos acá, y si en vez de ponerlo de tal forma, bueno, lo pruebo, funciona, y eso se mejora permanentemente. Entonces, eso es lo que poco queremos transmitir y que les quede. Los procesos siempre se pueden mejorar. Y es fundamental estar todo el tiempo mejorándolo para que justamente la empresa perdure, porque el contexto cambia. Y lo que nos da la mejora también es una agilidad para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y poder controlarlas mejor. Bien, otros casos. Otros casos de éxito, digamos, la aplicación de esto se llama diagrama de Spaghetti para visualizar los caminatas y los movimientos en la planta. Y cuando uno tiene una operación que realizar, generalmente hay movimientos involucrados de personas, de máquinas y demás. Y si uno hace este ejemplo, que es como filmar una película y ir marcando el rastro, ve todas las caminatas. Hubo un cliente en donde llegamos a obtener una reducción de caminatas en un puesto de trabajo de 11 kilómetros por día. Es mucho. ¿Sí? Era un puesto de trabajo que operaban unas personas a la mañana, otras personas a la tarde, y cuando uno se da cuenta, che, estos muchachos están entre los dos, caminan 11 kilómetros. 11 kilómetros que empiezas a la mano, no es que andaba, sí, por la vida. Ese era uno. Y no está señalizado en esa línea roja. Eso era otro tanto, ¿no? De lo mismo, cuando hicimos el estudio en una planta de fabricación de alfajores, había los movimientos de llevar las bandejas y llevarlos de un lugar a otro y volver, implicaban un 30% del tiempo operativo. O sea, la persona estaba haciendo una operación y después en el momento tenía que parar para ir a mover los materiales y volver.
dar vuelta a la posición de donde movían esos materiales, se produjo y se aumentó un 30% de la mano de obra, que puede tardar mucho menos. Esos son dos casos que mostramos, hicimos unos cuantos más. La realidad es que son herramientas súper simples. Uno las va complementando con otras herramientas, como las 5S, herramientas de organización, orden, limpieza en la planta, en el escritorio, en la computadora, hasta en la cabeza. Sí. Sí. ¿Te acordás que te había pedido la pagaron? ¿Te preguntan algo? Los gases sobre San Agustín, ¿te acordás que te mandé los pagos? Ah, porque no. Lo quisimos pagar primero por. ¿Lo podemos copiar? Sí. Entonces, son herramientas muy simples, pero aplican y generan un impacto que a veces no tienen dimensión de lo que estamos desperdiciando. Caminatas, movimientos y otras cosas. Es un desperdicio. O sea, pagarle a alguien para que mueva el material no le agrega ningún valor. Así es. Bien. Después, como vos les comentaba hace un rato atrás, herramientas de trabajamos con métodos de resolución de problemas, donde se utilizan varias de las herramientas que he antes, Chicago, Pareto, herramientas de gestión de la calidad que nos permiten ver, analizar la situación, qué es lo que está pasando, después trabajar en integrar en pedazos tan chiquititos como sea posible, y de cada uno de ellos empezar a trabajar de manera sistemática hasta literalmente eliminar. Si en un caso tuvimos una reducción de un nivel de no conformidad que tenían por día, llegamos a reducir el 70%. Muy poco. Y bueno, en el caso que también trabajamos en su momento, que implementamos con Pablo, en Escorial, allá por el 2017, logramos bajar un nivel de reproceso literalmente cero. Implicaba un montón de máquinas, un montón de cuestiones que era, bueno, estamos acostumbrados a tener este nivel. Pero digo más o menos así, es muy complejo, tiene muchos metros de soldadura. Bueno, y fuimos trabajando uno por uno. Bueno, llegamos, o sea, mantener el cero es imposible, ¿no? La realidad me dice cero defecto. Bueno, es imposible mantener el cero toda la vida. La cuestión es, llegamos y quedamos pegando y rebotando en el cero. 0, 1%, 0, 2, 0, 1,5. Y, digamos, bajar de un nivel que a veces se dice, no, esto está bien, es aceptable, digamos, como hacen los aviones. O vuelan y se caen. Bueno, porque justamente tienen mucho método para planificar un proceso, para mapear los riesgos, para resolver problemas cuando ocurren. Sí, lo que hay un concepto fundamental detrás de varias de estas herramientas de resolución de problemas, que es lo que se conoce como principio de Pareto, que te dice, en regla general, es que el 20% de las causas te generan el 80% de los problemas, como también el 20% de tus clientes te generan el 80% de tus ingresos. Bueno, para los problemas suele ser igual. Cuando uno empieza a medir, supongamos como este caso, un termotanque, ¿no? Que tiene un montón de soldaduras diferentes. Uno empieza a medir realmente por dónde por dónde fuga, porque el termotanque cuando se lo suelda, después se lo prueba que no pierda agua. Bueno, en el caso de Escorial, por ejemplo, 1 de cada 4 perdía. Después se arreglaba, no es que salía a la calle así, pero 1 de cada 4 que salía de soldadura, perdía. Entonces, cuando empezamos a medir, bueno, ahí te das cuenta que el grueso de esas fugas proviene de un modo de falla, de una de las costuras, provocado por una cierta cantidad de causas muy puntuales. Pero no necesita datos. Y al relevar, se genera lo que se llama un gráfico de Pareto, donde se ve muy claro como los 2 o 3 cosas te generan el 80% del problema. Entonces la clave es ir a atacar eso, no querer solucionar todo. Bien. Ahí tenemos otras más herramientas que implementamos en cuantos clientes, ¿sí? Kanban y 5S, no sé si alguna vez escucharon hablar del sistema Kanban. El sistema Kanban es básicamente manejar los pedidos y la reposición de materiales con una señal física que es literalmente una tarjeta. Y Kanban en japonés significa una tarjeta. ¿Cómo? Creo que los que gestión tienen para visualizar los campos de eso, sí. Hay muchas cuestiones que entran dentro de todo lo que es la gestión visual en general. Sí. A veces tenés indicadores de nivel o de estas cuestiones. El Kanban es, yo imagínense que fabrico mouse, cuando llevo una orden de pedido en una tarjeta, le pongo fabrico el mouse, le pongo la tarjeta y se fue. Entonces, si tengo tarjeta, no fabrico. Cuando alguien se va a llevar el mouse, saca la tarjeta y me vuelve a traer. Se hace otro. Llega la tarjeta a otro. Entonces, solamente fabrico lo que necesito. Y uno de los principales pilares del mismo manufacturing es fabricar lo que el cliente quiere, cuánto lo quiere, con la calidad que quiere. Fin, no más, ni menos. Entonces, la implementación de Kanban
Y la implementación de 5 es que básicamente es sacar del lugar de trabajo todo lo que ahí no tiene que estar, lo que tiene que estar, ponerlo cada uno en su lugar identificado para poder encontrarlo fácil, y si lo saqué, devolverlo fácil, y después establecer una rutina de limpieza para que eso se mantenga, y es para terminar de hacer esto, implementando esas 2 herramientas, el lugar de trabajo cambia de una manera totalmente. Y no requieren grandes inversiones. En realidad, muy poca. Más que tiempo, usar la cabeza, ordenar, marcar, hacer tarjetas. De la misma manera que a ese tiempo invertido en el tema, a ir a ver y ejecutarlo. No hay que comprar una publicidad, no hay que hacer cosas de locos. Y el impacto que tiene es dependiendo del nivel de la industria, pero me ha pasado en una organización de llegar a un punto de utilizar la línea de producción que tenía 8 líneas de producción, pasar a 2. Pasar de tener 50 personas arriba de la línea y 30 personas arriba de la línea. De pasar de caminar esos 11 kilómetros a despejar una área de 400 metros cuadrados en una planta. ¿Por qué? Porque, che, allá no te hace falta, venir a traer por acá, en vez de hacer esto, no haces todo, porque trabajas en línea, se estudia, no lo mencionamos acá, pero se hace un estudio de cómo son los métodos de trabajo, se toman los tiempos y se balancea el costo productivo. Esta persona que hace 7 tareas, van a estar mejor acá que a esta, y que sea una, ahora hace 3, y vas rotando, como en un trazo. La condición que necesitas mucho menos, el espacio en planta que necesitas es mucho menos. El nivel de stock que está pagando la fábrica es mucho menos. Y decís, sí, pero no. Al final no hace falta invertir nada. De hecho, me pasó con varios clientes. No, estaba por alquilar. Y que le termine sobrando el algún que tenía. Porque te das cuenta que no hacía falta. Lo importante que vos hagas es mirar ese tiempo que tardás entre que te piden y entregas, achicarlo y que la plata fluya. No, tener más espacio para tener más plata para ganar. A veces sí. En la dinámica de la Argentina, en los picos de inflación y en el protejo teniendo stock, a veces suena un poco medio a contramano, pero la realidad es que hay que hacer un balance de las 2 estrategias para sacar el mejor rendimiento. Si uno mira, si uno escucha a los japoneses, yo estuve en Japón en 2014 y estuve en Japón en 2023, y el último viaje que Sensei decía, dice, ¿por qué voy a sacar mi plata del banco que está segura? Japón, ¿no? Quizás en Argentina es otra cosa, pero decía, ¿por qué voy a sacar mi plata del banco para comprar material que todavía el cliente no me ha comprado? Si el cliente no me compró un auto, ¿para qué sacar y comprar algo más? Y poner las gomas en lugar alquilado para tener gomas. Si aparte tengo que pagar para guardarlo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar al vigilador, y encima ese material probablemente se me degrade, se me oxide, se me ponga feo. Entonces es un poco, es contraintuitivo a veces, ¿no? Pero Hay que cambiar un montón de paradigmas en cómo manejar la fábrica. Imagínense que me pasó en una empresa trabajar, entrar por la puerta de, no pasa una capacitación de esto del flujo de valor, empezar a hablar con los técnicos, los operarios, los ingenieros, y decir, pero vean, tiene 7 almacenes. Entonces, bueno, el mensaje que yo les estoy dando a veces parece que va a contramano de lo que dice el dueño. Por eso deben ser, bueno, primero que hablar con el dueño. Entender, bueno, cómo querés seguir trabajando. Así que eso a veces puede darse esa situación y por eso es que es tan importante hablar directamente con el. bien, perfecto. Son 11:30. Quedan unos minutitos más. Sí. Bien. ¿Alguno tiene dudas, preguntas? Vamos a ver ya un par de casos más de la aplicación sistemática de estas cuestiones de desperdicio. Vamos a ver un caso de aumento de producción de cal en el termotanque, ¿no? Una línea de producción que hacía 45 unidades por día, 45 unidades por hora y no más o menos 680 por día en 2 turnos. ¿Y cómo se pasó de forma escalonada? Primero a unas 64 unidades por hora, para llegar al día de hoy a unas 72 por hora y unos 950 por día, sin horas extras, o sea, en jornal de trabajo normal, ¿no? Con un ahorro de unos $50.000 por año, simplemente un ahorro de costo de proceso. ¿Qué se hizo para eso? Bueno, principalmente estudiar los tiempos y los desperdicios, como habíamos mencionado de antes, optimizar las variables de los procesos. Esto fue un trabajo de varios meses, sí, pero con la aplicación de todos estos conceptos combinados. Validando la soldadura, ¿no? Con fotografías y varias de esas cosas, pero sin hacer inversiones importantes. Ahora vamos a ver un poquito más el detalle. A ver.
Este gráfico que pueden ver acá son tiempos, ¿no? Tiempos. Para que se den una idea, el tiempo de ciclo, vamos a ver acá, esto es cada termotanque que se hacía en esa línea, ocupaba todo este tiempo, más o menos pueden ver, casi 70 segundos. Y en el gráfico, en la parte de arriba, son todos los tiempos que no agregan valor. Y lo verde en el proceso puntual era el tiempo de soldadura, ¿no? Lo que estaba soldando. Todo el resto era la caldera movía, subía, giraba, se posicionaba un montón. Y acá si hacemos un poco de foco, esto es lo importante, la reducción de desperdicios, teníamos un desperdicio más de 20 segundos. Ahora sí, o sea, 40% del tiempo y la desperdicio. Entonces, estudiar esto, medirlo, para después ver, bueno, ¿cómo lo reduzco? Porque esto no me está aportando nada. ¿Y cómo mejoramos esto, por ejemplo, no? Estos son, los colores representan la misma actividad. ¿Cómo pasamos esta actividad celeste de 8 segundos a 4? Bueno, era simplemente una pieza que había que rediseñar, no, $100 de inversión, una pieza en un robot, porque el robot iba, buscaba la pieza, tardaba como 8 segundos en hacer toda esa operación. Era así, estaba diseñado así. Bueno, un pequeño cambio de diseño, un ángulo, se bajó a la mitad. Otro tema, por ejemplo, la máquina que agarraba la caldera se movía lento, se movía a una velocidad, fue trabajar con las velocidades, darle un poquito más de velocidad, también ganamos unos 2, 3 segundos. Y después, otro tema muy importante, el traslado. Habíamos visto, el traslado de materiales no agrega valor. Bueno, la caldera entre un paso y el otro tardaba 8 segundos en moverse. Entonces, simplemente cambiando un motor, una inversión de aproximadamente $2.000 como mucho, bajó ese tiempo a la mitad. Y fíjense qué loco, ¿no? Sí, fue una inversión, fueron unos $3.000 que se recuperó en menos de un mes. Porque yo ya ganaba 4 segundos por ciclo, o sea, ganaba 4 calderas por hora, ganaba 60 calderas por 10, pagaba solo. Y después el último, también lo mismo, trabajo con caudales de aire, simplemente mover canillitos, ¿no? Con cuidado, porque para ver que nada se rompa dentro de márgenes seguros, bueno, logramos bajar un 30% los desperdicios en pocos meses, con muy baja inversión, como así logrando pasar de más o menos unas 45 calderas por hora a poco más de 60 en pocos meses, sí, sin prácticamente inversión. Y después sí, una vez que los desperdicios se redujeron a lo máximo posible, digo, con esa tecnología, porque a veces la tecnología le sacas todo el jugo posible y ya no te da más. Para lograr un siguiente salto hay que aplicar lo que se dice Kaikaku, ¿no? Que en vez de Kaizen, que son pequeñas cositas con las que ganan un segundo acá, 2 segundos allá, inclusive mejoras que proponían los mismos operarios, che, le modificamos este ángulo, le damos más corriente acá, ya sí hacer algún cambio tecnológico me permita dar un salto. Y después el siguiente fue, sí, una vez que yo ya le saqué el máximo jugo a los desperdicios, ahí recién me pongo a hacer, digamos, que suelde más rápido. Y con eso, bueno, tiempo después, la velocidad aumentó más o menos un 85%. Y esto es lo que trajo, ¿no? No solamente un ahorro muy importante en el costo, sino también la posibilidad de incrementar la facturación. Y esto fue prácticamente con nula o muy baja inversión. ¿Bien? ¿Todo bien, Félix? Todo bien, vamos acá. Ah, bueno. Excelente. Unos minutitos más y ya. Bien, así que un poco de fotos de lo que contamos, ¿no? Registro de valores importantes, orden en las herramientas que se usaban en ese puesto, estudio de las variables, ¿no? que influían. Y después el otro punto, que es la implementación de un programa de Kaizen, que eso fue un cambio también de un modelo de trabajo dentro de la empresa. Todas estas empresas que nosotros contamos de Toyota para abajo tienen lo que se llama programas de mejora continua, en la cual incentivan a las personas a que piensen y ayuden a mejorar sus procesos, aunque sea un poquito todos los días. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Facilita las condiciones y te dan reconocimiento. Que puede ser desde algo simbólico, un pin, una gorrita, hasta algo muy importante, como puede ser un viaje, en función de ¿no? lo que haya mejorado la persona. Porque las personas que por ahí traen una idea que tiene tanto impacto que te hace ahorrar miles o millones de dólares por año, si la organización tiene el tamaño, bueno, se le da una compensación acorde. Entonces,
Nosotros lo que hicimos en esta empresa fue implementar un programa en el cual a las personas se le daba, en este caso, un bono monetario a fin de año. A cada 6 meses se pagaba un premio. Entonces las personas proponían una mejora. Había un supervisor, había alguien que la autorizaba. No era hago lo que quiero, sino que tenía que tener ciertas reglas hacia la mejora y después había un comité que evaluaba y puntuaba esa mejora para que no sea, digamos, arbitrario, ¿no? Había una tabla donde, no vamos a andar ahora, pero es un programa que se piensa, ¿no? Que se puntúan las mejoras y después se le da una compensación acorde. Incluso tuvo varias, es un programa que 5 años que ya tuvo tiene desde que se inició hasta hoy, tuvo toda una serie de revisiones y reajustes que se va puliendo en la mejora continua de la mejora continua, ¿no? Entonces el comité ese que evalúa es totalmente objetivo, es externo al área, y cada cosa que va pasando año a año, temporada tras temporada, se va reajustando. Sí. Che, mirá que Juancito vino, pintó todo lo del coste. Bueno, ya pintar ya no cubre, no corre más como una mejora. Pero al principio tenés que un poco poner fuego para que prenda la nueva cultura, de que la gente se sienta con ganas de participar y demás. Pero una vez que eso agarra, tiene una potencia increíble. Cualquiera puede ir a esa fábrica, pararse en la fábrica y no dejar de ver 4 o 5 mejoras hechas por la gente. Y allá y es otro stand. Es una cosa que lo que cambia en la cultura no tiene precio. Porque las personas empiezan a transformar su entorno, son parte de la empresa, de verdad, son ellos. Muchas gracias. Sí, exactamente. O sea, todas las personas están buscando cómo mejorar su trabajo, aunque al principio no sea solamente por un reconocimiento, sino porque la persona también va a trabajar más cómoda y más segura. Es un poco eso. Ahora, nosotros no le podemos vender que esto se hace un día para el otro, porque de hecho estos cambios toman años, a veces hasta que realmente funcionan. Depende del tamaño de la organización. Si es una organización pequeña, quizás todo prenda rápido, y si es una organización que trabaja 200, 500 personas que no trabaja con mejora continua, bueno, puede tardar 1 o 2 años hasta que el sistema empiece a funcionar y 3 o 4 hasta que sea óptimo y llegue a todos los niveles. Pero poder se puede. Se puede porque hay harta experiencia ya en el mundo, dando que esto funciona, y los resultados, digamos, son incuantificables prácticamente hasta donde llega porque cambia la manera de pensar las personas. En el caso sí. Todo ese tipo de mediciones blandas que empiezan a aparecer, bueno, ahora me tienen en cuenta, se puede mejorar, la condición de trabajo mejorar, todas esas cuestiones, empiezan los indicadores, empiezan a dar vuelta, porque de verdad se siente largo. Ojo, el impacto en costos es inmediato, no es que no se puede medir, sí se puede medir perfectamente el impacto en costos. Lo que quiero decir es que tiene un impacto el programa que va más allá de lo que se pueda medir monetariamente. El impacto en costos es prácticamente inmediato, porque ahora están todas las personas buscando cómo resolver el problema en vez de patearlo para otro lado. En vez de luego de vuelta dar todo lo mismo, ¿no? Porque desde el dueño, los directivos, los líderes, los supervisores están fomentando que las personas mejoren. Cada uno mejora su nivel, ¿no? Cuanto más alto el cargo, de hecho, en el caso particular de Toyota, una persona que entra como operario no puede ascender si no presentó cierta cantidad de mejoras. ¿Ok? Ahora no sé. Gracias. Bueno, ¿cómo se implementó esto? Principalmente fue elaborar las bases, presentarla al directorio, capacitar a lo que son jefes, supervisores, líderes, y después puntuar con este comité y entregar las recompensas. Más de 1000 propuestas presentadas a lo largo de 5 años, propuestas no presentadas, propuestas implementadas, ¿no? Pueden ver el tipo de cosas, ¿no? De mejoras en el almacenamiento de los materiales, orden y limpieza de las herramientas, implementación de, por ejemplo, ¿no? Un elevador que facilitaba una operación, que antes el operador tenía que agacharse, y no solamente perdía tiempo, sino que generaba enfermedades laborales, valgia. Bueno, agarraron cosas que tenían ahí, unas piezas, una máquina vieja, y hicieron un elevador de tamaño. Esto es un caso, ¿no? Hay cientos. Y pueden ver la evolución a lo largo de los años. Estas son la cantidad de propuestas implementadas a lo largo de diferentes años, con cambios que hubo, ¿no? Diferentes cambios, cuestiones, ajustes políticos, pero ven, están en promedio arriba de las 100 por semestre.
De hecho, cuando yo me fui de la empresa en el 2023, era algo muy interesante con la cantidad de personas que participaban en un torneo de fútbol anual era equivalente a la cantidad de personas que participaban en el mejor activo. Entonces uno dice, en Argentina cualquiera se nota jugar al fútbol, pero fue muy interesante cuando me pasó a ser parte de vivir esto en una empresa japonesa. Sí, trabajamos con Marcos, y los japoneses a veces les costaba decir, bueno, ¿cómo hacemos que estos tipos se prendan? Porque cuando estuve en Japón era, esto es círculo de calidad, era casi que parte del día a día. Sin embargo, acá era cómo nos motivamos, y yo no escuchaba mucho a los japoneses. Motivation, decían los japoneses, ¿cómo nos motivamos? Y no, la cuestión es que el argentino se mueve por otras cosas. El argentino es una persona apasionada, que le gusta meterse, que yo, pero también le gusta mucho quejarse y también tenemos muchos temas de disciplina. Entonces, el enfoque, cuando nosotros fuimos desarrollando este proyecto, fue la verdad muy interesante cómo la gente se dio y se escuchó y todo, y nos fuimos dando cuenta que es muy importante darles el espacio, escucharlo, y cuando la persona te dice, los que más se quejaban después eran los que más participaban. Porque era, bueno, te quejas de que este puesto de trabajo, sí, le falta luz, está incómodo. ¿Y cómo harías? Y yo le pondría una lámpara acá. Te traigo la lámpara, ¿por vos? ¿Qué? ¿Lo que tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hace el mantenimiento? Pará. Hace 10 años que estás acá. Siempre te escuché decir lo mismo. Si yo te traigo la lámpara, ¿vos ponés la lámpara? Sí, tráemela. ¡Pum! Y el tipo ponía la lámpara y automáticamente iba para adelante, pero se estaba 10 propuestas más. Porque cuando se dio cuenta que podía hacer una, y que encima después ya llegaba a fin de año y le daban al supermercado. Decir, esto está bueno. Sí. Entonces, la verdad Al que principio cuesta, justamente es un cambio cultural, ¿no? Y las personas son naturalmente resistentes al cambio. Por más que quieran, el cambio duele y implica una serie de cuestiones. Por eso no es que soplar ese botella. Esto se puede hacer y los resultados son inmediatos y sobre todo a largo plazo. Es un poco el mensaje que queremos dejarlo. Dejarlo porque, bueno, tiene un montón de matices, pero lo que es seguro que esto funciona. Cuanto más se hace, también más se va refinando, ¿no? Las personas van aprendiendo a cómo enfocar las mejoras en función de los desperdicios. Al principio es mucho a pulmón y por ahí son mejoras que no tienen un impacto tan claro, otras que sí, otras que no, pero el tema es justamente dar el pie a que se haga. Y después con entrenamiento, ahí cambia por completo, porque si yo entreno a las personas, les enseño a ponerse los anteojos de los desperdicios y verlo y empezar a identificarlo, las personas se van a desesperar por hacer algo para disminuir un desperdicio. Así que es un poco lo que creo que no tenemos. Bueno, hay mejoras, por ejemplo, ¿no? Este es un operario que, a ver si se ve el video. No. Bueno, sí, por ejemplo, una mejora, una carga de bobinas. Una persona tenía todos los días que poner, y se pesaban 20 kilos. Y además, el proceso salía con una cierta cantidad de defectos. Bueno, la persona en colaboración con un supervisor que tenía muchos años pensaron la mejora, modificaron, mejoraron la máquina que cargaba las bobinas, inclusive hasta pidieron modificar las matrices para que usen menos chapa, tiren menos chapa y las piezas salgan siempre igual. Y fue una mejora que logró, no tengo el dato, pero varios miles de dólares por año y además la fatiga que era todos los días poner y sacar esas chapones que ven en el suelo, porque acá el video no falló, pero cosas que salen de la gente, o sea, no es solamente pintar y poner una estantería, sino que estamos hablando de intervenciones y mejoras duras en los procesos. lo interesante es que a veces no se toma dimensión del efecto colateral hasta que realmente pasa. Y muchas veces te encontrás con el directivo, el dueño de la empresa, el gerente que te dice, nada, ¿qué va a hacer? Y resulta que cuando el operador propuso un cambio, terminó teniendo que modificar el producto, y cuando modificó el producto, terminó agarrando miles de dólares. O sea, un pedacito de una chapa que pasa todos los días una bobina de 5 litros de agua ahí, era un montón de plata. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, nosotros, o sea, les queríamos poner fotos y casos reales porque vivimos ahí y hicimos muchas veces nosotros mismos la web. Nos estamos ahorrando 20.000 dólares con esas cositas, nos estamos ahorrando 20.000 dólares al año. Y sí, entonces las queremos contar desde ese punto de vista, no ese. Y si no son 20.000 y son 5.000, es igual. Porque en otro sector aplicas otra cosa, y si son $1.000 por año, pero no te cuesta nada hacerlo, también, bien lo vale. O sea, eso es un poco, ¿no? Son pequeñas cosas todos los días.
Bueno, vamos con algún ejemplo más. Y Sí, ya no, está. teníamos No, alguno aquí más. teníamos, bueno, esto mismo aplicado, por ejemplo, a comercios, lo comento muy por arriba, implementación de 5S para tener más accesibles las herramientas, mejorar la higiene y mejorar el uso de los recursos. Como también aplicamos una técnica que se llama diagrama de árbol, una de las herramientas no convencionales para mejorar la experiencia del cliente, entender qué implicaba la experiencia del cliente y hacer encuestas para entender dónde había que poner foco. Porque justamente esto se trata de entender qué es lo importante, separar la paja del trigo, ¿no? A través de herramientas. Como también lo hicimos, por ejemplo, en esta empresa que les contamos, 007, acciones para incrementar la facturación. Ideas había, no, cada papelito era una idea, pero el tema es tamizarla para ver cuáles son además impacto y facilidad de implementación. Y después elegir 2 o 3 y seguirlas, implementarlas a rajatabla. Pocas cosas, pero de mucho impacto. Como también análisis, o sea, herramientas como por ejemplo nuestro diagrama de relaciones para entender qué era lo que hacía una venta. Estaba todo en la cabeza, pero no estaba ordenado. Estaba todo en la cabeza de los que tenían experiencia vendiendo, pero no tenían claro dónde tenían que poner foco. Entonces, al desmenuzar todo eso, yo de venta no entendía nada, pero mi rol fue sacar lo que había dentro de la cabeza del que sabía vender para aislar las cuestiones y entender qué puedo controlar y qué no puedo controlar, qué puede influir y qué tengo que medir. Y bueno, de ahí surgen acciones concretas, como por ejemplo armar la propuesta única de valor, entender qué cosas había que medir puntuales para ver realmente qué tan efectiva era la conversión de las ventas. Y esto fue parte de lograr el incremento de facturación. No hay magia, hay herramientas de análisis y hay muchas veces trabajar con lo que las personas ya saben, pero están desordenados. Así que bueno, ¿cómo lo llevamos esto a cabo? Bueno, lo que ofrecemos generalmente es hacer esta visita, la primera visita que conocemos, ir al lugar donde va a subir más, donde las cosas pasan en cada organización, y hacer una recorrida de 1 hora sin cargo y presentarles un diagnóstico, ¿sí? Breve en función de lo que hacemos, para ver si esto a ustedes les representa, si estaban viendo lo que nosotros vimos o no, para poder trabajar en desarrollar un plan de trabajo. ¿Sí? Lo que generalmente se suele hacer, más allá de esta microasesoría, que puede ser una entrevista o una visita corta, después se suele hacer un diagnóstico, donde es igual. Metemos literalmente en barro con las personas y analizamos un poco más a fondo. ¿Cuál es el análisis a fondo? Se hace un plan de trabajo, que puede ser de 1 mes, 3 meses, de 6 meses, 1 año, en función de la de lo que quieren resolver y qué tan rápido lo quieren resolver, y se termina desarrollando casi siempre hasta ahora, un plan a medida para cada. Esa es la forma en la que solemos hacer este trabajo. Así que bueno, si algo de lo que les contamos les quedó, les resonó, déjenos sus contactos y conversamos. En el caso de las personas que están conectadas, pueden enviarle a Félix su contacto para que les escribamos. Ahí tienen nuestro WhatsApp. Con el QR pueden escanearlo y agendarnos. Si nos agendan, van a ver también las cosas que nosotros vamos publicando, información, conocimiento que les puede servir a ustedes, que lo hacemos gratuito, como los webinars, por ejemplo, que lo hacemos cada 2 o 3 semanas. Pueden ver también nuestro LinkedIn, donde está un poco nuestro background, ¿no? Nuestros estudios, nuestros casos de éxito. Y nos pueden escribir directamente, ya sea para coordinar una visita, para seguir profundizando en algunas dudas, para que les enviemos también esta presentación. Así es. Tenemos también un canal en YouTube, donde estamos subiendo contenido, y como les mencionaba Pablo del webinar, nosotros hacemos trabajo por el quinto. El quinto de mañana es el quinto. Mañana hacemos el quinto webinar, vamos, como también mencionamos antes, una gran parte de lo que hacemos está relacionado con el Lean Manufacturing, y todo el resto nosotros nos vamos nutriendo de múltiples escuelas, de diversos autores que vamos leyendo, y uno de ellos es lo que estuvimos hablando en los webinars, sobre un libro de Jim Collins, que es un autor muy famoso, que es el profesor de Stanford y demás, que trabaja en la consultoría de organizaciones, en donde él habla de hacer unos análisis muy profundos para determinar qué es lo que hicieron las empresas que sobresalen. Mañana vamos a estar haciendo el quinto webinar. El resto ya están todos subidos a YouTube. Si les interesa, Gemba Kaizen en YouTube, lo pueden ver ahí. Aclaro, Gemba con N y Kaizen con Z y con K. Y ahí lo van a poner muy fácil.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar que esté conectado, que esté virtual? Bien, ¿alguien está levantando la mano? Bueno, excelente. Si no hay dudas y consultas, nos pueden escribir. Les dejo la plaquita de contacto. Así es. Y bueno, les agradezco a todos por su participación. Gracias a quienes se sumaron de forma virtual, a quienes se acercaron. Nos pueden escribir si alguno quiere profundizar. Y bueno, es lo que tenemos para ofrecerles. Además de la consultoría, también estamos ofreciendo por mi parte sesiones de coaching. Es más, estoy ofreciendo una serie, unos cupos con la primera conversación gratuita durante el mes de octubre para que quieran iniciar un proceso. Sirve para lo laboral, sirve para lo personal también, pero bueno, muy útil y práctico. Es complementario a las terapias conocidas convencionales como el psicoanálisis, así que también muy recomendable para ayudar a acercarme a las cosas aquí. Así que, Bien, bueno, gracias. Gracias a todos los que están ahí. Gracias, excelente todo. Espero estar aquí. bueno, ahí sí que Excelente.